voy a pedirle por favor que vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10. Alabo a Dios por la preciosa oportunidad que me da de estar frente a ustedes en el estudio de su palabra. Y la última porción del capítulo 10, a partir del versículo 16, por favor, acompáñeme para leer el capítulo 10 y versículo 16 de la carta de Pablo a los Romanos. Dice la palabra del Señor: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hemos llegado entonces a la parte final del capítulo 10 de Romanos, un capítulo que ha sido probablemente que contiene más versículos que el cristiano promedio conoce o memoriza o los ha escuchado y frecuentemente los compartimos. Versículos que son de una importancia crucial en la predicación del Evangelio, pero en el conocimiento de un Dios santo, de un Dios soberano, de un juez justo, de un Padre eterno. Y esta porción de Romanos probablemente para algunos nos parecía algo árida, porque nos falta a lo mejor conocer más del contexto histórico de cómo Dios ha estado tratando con Israel a través de toda la historia. Pero lo que queremos exaltar, y lo hemos hecho, lo que queremos destacar y lo hemos hecho, es la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios. Que Dios, cuando promete una cosa, la va a cumplir. Que Dios no es, como dijo el profeta, hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y las promesas que ha hecho llegar al pueblo de Israel tendrán su cumplimiento. Esas promesas tendrán su cumplimiento. Podemos exaltar la fidelidad de nuestro Dios, entonces. Y llegamos a esa parte donde, a pesar de todo lo que hemos estudiado en los capítulos previos, y la semana pasada destacábamos acerca de las promesas y de todas las bendiciones y distinciones que Dios hizo con el pueblo de Israel, que le fue confiada la palabra de Dios, que le fueron dadas las promesas, que fue un pueblo con el que Dios tuvo una comunicación permanente a través de profetas. A quien Dios estuvo hablándole todo el tiempo, dirigiéndose a ellos, dirigiéndolos, guardándolos,
de una y de muchas maneras se comunicó con ellos. Dice el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, y hablando de nosotros, nos ha hablado por medio del Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, al pueblo de Israel tuvo la bendición de estar siempre caminando delante de Dios, y Dios tuvo una comunicación continua con Israel. Lo que Dios tenía que decirle a Israel lo comunicaba a varones fieles llamados profetas, que recibían la palabra de Dios, y su responsabilidad era hacerla llegar al pueblo de Israel, sin quitarle ni ponerle. Esa era la función del profeta. Ezequiel reprueba y condena la actitud de muchos profetas que reciben la palabra de Dios y la suavizan en el trayecto, la suavizan, la disminuyen, la menguan, para que no sea tan agresiva cuando llega a los oídos del pueblo de Israel. Ezequiel condena la actitud de esos profetas, falsos profetas, pero Jeremías sufre porque él, siendo un verdadero profeta, él recibía la palabra de Dios y le decía al pueblo lo que el pueblo tenía que escuchar, lo que Dios tenía que decirle al pueblo, y Jeremías lo decía así como va. Entonces, por esa actitud, a muchos de los profetas del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel persiguió, a otros apedreó y a otros mató. Entonces, no puedo entender, y quizá usted se una conmigo en esta de sentir, ¿por qué Israel no entendió? ¿Por qué Israel no entendió? No entendió nada. No entendió nada del cumplimiento de las profecías de las Escrituras. Israel no entendió nada del cumplimiento de los tiempos en cuanto al Mesías. Israel batalló y está batallando todavía para comprender que el alcance del Evangelio, de la predicación del Evangelio, es a nivel universal, que no era solamente y exclusivamente el pueblo de Israel. Si bien es cierto que él fue llamado para ser un pueblo de lo que no era pueblo, y lo hizo crecer, crecer en multitud, cuando solamente era un hombre. Cuando Abraham fue llamado, era solo Abraham. Cuando Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, fue llamado Abraham, y es sacado de ahí. Sal de tu tierra y de tu casa y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré. Abraham salió sin saber a dónde iba, por fe, dice Hebreos, que hizo esto, solamente acompañado de su esposa Sara. Llega a ser viejo él y su esposa una anciana estéril, y escuchando promesas que tienen que ver con multitudes, y le dicen: voy a hacer que tu descendencia sea como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena que está junto al mar, que no se puede contar. Y Abraham, yo estoy seguro que no entendía, porque decía: ¿cómo es que va a ser esto? ¿Cómo vas a ser un pueblo si ni siquiera tengo una familia? Ni siquiera tengo un hijo. Y llega a expresárselo así a Dios y le dice: mi único heredero que va a ser ese Damaseno que nació en mi casa, porque las cosas que yo tengo se las voy a tener que dejar a él porque no tengo hijo. Y sin embargo venían promesas que tenían, que hablaban de una multitud, que hablaban de una descendencia grande. Pero Abraham recibió la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El primer hombre que iba a conformar el pueblo de Israel, se le dijo claramente, como usted y yo lo estamos escuchando esta mañana: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
todas las naciones de la tierra. Y de ahí en adelante a Moisés, a Isaías y de manera reiterada Dios está repitiendo y les está diciendo a Israel el alcance universal del Evangelio, que Dios está pensando en que su mensaje, su palabra va a ser predicada por todo el mundo. Y sin embargo, cuando viene Jesús, no es recibido. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y entonces empieza la predicación del Evangelio. Llega un momento donde Jesús empieza a dar la vuelta en su predicación y sale a predicarle a personas fuera del pueblo de Israel. Empiezan a tropezar los fariseos con el hecho de que Jesús llega y saluda y se sienta a comer con gente pecadora, con publicanos, con prostitutas, con, diríamos en la actualidad, con malandros, con gente indeseable, con gente con la que nadie quiere cruzar una palabra, y el pueblo se llena de celos. Entonces, no entiendo por qué Israel no entendía ese enfoque del alcance mundial del Evangelio. Y acabamos de pasar por el versículo que nos dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego encontramos invitaciones que son tan generalizadas, no únicamente al pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesús estaba predicando el Evangelio y dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y viene una extensión de esa invitación. Ese precioso versículo que memorizamos todos en nuestros primeros pasos en el Evangelio, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y esa es la parte que Dios está aportando, que Dios está haciendo llegar al hombre, y que es importante que el hombre conozca que hay un Dios que amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Y luego dice: para que todo aquel, no dice para que los judíos, para que una sola persona, para que un solo pueblo, dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo, más adelante en el mismo Evangelio, dice: y como la serpiente fue levantada en el desierto. ¿Se acuerda de ese pasaje? Del pasaje cuando Jesús lo dice, pero del pasaje cuando Moisés clama a Dios porque hay serpientes ardientes, hay serpientes venenosas en todo el campamento de Israel, que fueron sueltas, que fueron puestas en medio de ese pueblo de Israel, porque era un pueblo rebelde, era un pueblo difícil de manejar, y como disciplina Dios manda serpientes, y simbolizando esas serpientes el pecado en nuestros días, y donde muere mucho pueblo, pero el clamor del pueblo, le dicen: pídele a Dios que quite estas serpientes de aquí, ¿verdad? El pueblo le pide a Moisés: dile a Dios que quite estas serpientes de entre nosotros. ¿Dios lo hizo? ¿Dios quitó las serpientes? No. La respuesta en Números es que no lo quitó, no quitó esas serpientes, pero le dijo a Moisés: levántate una serpiente de bronce, ponla en un asta y ponla en un lugar alto. ¿Sí? Y todo aquel que sea mordido por la serpiente y vea la serpiente de bronce no morirá. Y esa es la manera como Dios planeó que iba a salvarse la gente que fuera mordida por la serpiente en el Antiguo Testamento. Y trayendo Jesús ese pasaje al tiempo cuando Él está predicando el Evangelio, Él hace alusión a ese pasaje y dice: y de la manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, igual de la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre nosotros hay no solamente serpientes venenosas, hermano, hay un mal, hay una dificultad, hay un problema mucho más grave que serpientes venenosas. Porque la serpiente venenosa lo único que puede provocar es la muerte física. Pero lo que hay entre nosotros, lo que se cierne en la actualidad, en el mundo, se llama pecado. Y no solamente va a ser suficiente para matar el cuerpo, pero también va a ser suficiente para mandar por causa del pecado al hombre a una eternidad separada de Dios. El pecado es suficiente como una ofensa contra Dios. El día del juicio, Dios levantará su mano con toda justicia y condenará y mandará a la condenación a todo aquel que no crea en el nombre de Jesucristo. Entre nosotros se mueve, existe abundantemente ese pecado, pero Jesús todavía, hasta el día de hoy, mantiene vigente esa misma oferta, déjeme llamarlo de esa manera, del Evangelio. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en alto en esa cruz del Calvario y derramara su sangre y derramara su vida hasta no quedar aliento de vida en su cuerpo, hasta ese momento cuando la Escritura nos dice: y Jesús murió. Tan real que Cristo murió, y tan cierto como que fue verificada su muerte por personas expertas cuando reconocían, que podían reconocer cuando un crucificado había muerto. Cuando fueron a verificar que si alguno de ellos estaba vivo, y estaban vivos los dos ladrones que fueron crucificados junto con él, les rompieron las piernas, le rompieron las tibias y el peroné de sus piernas para que colgara su cuerpo y terminaran de morir. Pero cuando fueron con Jesús, él ya había muerto. De esa manera fue verificada su muerte física. Tan fue así porque así era necesario que ocurriera. Que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en una cruz y muriera en una cruz. ¿Para qué? El para qué más importante que usted y yo hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado? Para que todo aquel, tú y yo y aquel, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel implica un alcance universal del Evangelio. Pablo retoma el todo aquel y dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero ¿qué hay detrás del invocar? ¿Qué hay detrás del creer? ¿Solamente es creer y ya? ¿Solamente es invocar y ya? ¿Qué significa invocar? ¿Qué significa invocar? ¿Cómo invocarán si no han oído? ¿Y cómo si no han creído? Y es necesario que usted y yo tengamos esta mañana la claridad de lo que implica invocar, la claridad de todo lo que implica, de todo lo que significa creer. Porque no solamente es mencionar un nombre, articular palabras, letras con nuestra boca y pronunciar un nombre. En ocasiones, cuando estamos predicando, a veces decimos que solamente invocar es solamente pronunciar el nombre de Jesús. Pero no es solamente es pronunciar un nombre. Invocar es colocar toda nuestra confianza
en ese Dios santo y todopoderoso. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Confiar en Dios es invocar a Dios. Apelar en consecuencia a Dios, reconocer a Dios. Y en el Antiguo Testamento, hermano, vemos la frase invocar o la palabra invocar con una connotación que es importante que nos quede clara esta mañana. Invocar el nombre del Señor se asociaba de una manera especial con una correcta adoración a Dios. Una correcta adoración a Dios. Y cuando digo una correcta adoración a Dios, quiero decir que hay muchas maneras incorrectas como el hombre ha tratado de agradar a Dios. Y el primer ejemplo nos lo da el primer hombre que nació en esta tierra, ¿verdad? ¿Sí sabe quién fue el primer hombre que nació en esta tierra? Caín y Abel, cuando ofrecieron ese sacrificio en adoración a Dios, habían aprendido la manera correcta de adorar a Dios, pero Caín se cansó de hacerlo de la manera correcta y llegó un día donde dijo: yo lo voy a hacer como yo creo que es suficiente, como yo creo que es bueno, como yo creo que está bien. Y nació una y mil maneras como la gente ha tratado de agradar a Dios. Y usted lo ha escuchado, como yo lo he escuchado muchas veces, es que cada quien adora a Dios a su manera. ¿Sí lo ha escuchado? Cada quien adora a Dios a su manera. Cada quien su religión. Tú me respetas y yo te respeto. Tú tienes tu manera de adorar a Dios, yo tengo mi manera de adorar a Dios. Y de ahí tenemos entonces que no todo lo que digamos que es adoración es adoración. Entonces, invocar el nombre del Señor es adorarlo de la manera correcta. Adorarlo como Él quiere ser adorado. Jesús se enfrentó con eso, con la mujer samaritana, y una mujer a la que Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. ¿Y qué tan cierto es esa frase si se nos aplicara a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si la manera como yo estoy adorando a Dios es la manera correcta? Sí, es cierto, yo ya pronuncié el nombre de Jesús, yo ya oré, le he adorado, y luego decimos, como yo sé, le he adorado como me enseñaron, le he adorado como... Y usamos hasta esa frase, ¿no? Que suena hasta piadosa, como Dios me da a entender. O sea, no le has adorado. No te has preocupado por si la manera de adorarlo es la manera correcta. Como Caín, le valió. Caín no le importó hacerlo de la manera correcta. Él fue y recogió el fruto de la tierra, en lo que era experto, en lo que era bueno. Recogió legumbres, recogió verduras, frutas, y fue y hizo un altar y lo presentó a Dios. Y no agradó a Dios. Y podemos decir: bueno, pero qué Dios tan exigente, que no pudo ver el corazón de Caín, que era sincero. Caín lo hizo con muy buena intención. ¿Por qué no le aceptó sus manzanitas y sus papayas y sus sandías si estaban re bonitas? No, sí, estuvo mal eso que hizo Dios. ¿Cómo es que no recibió ese sacrificio? Porque a Dios hay que adorarlo como Él quiere ser adorado. Porque Él es Dios. Entonces, cuando tú estás buscando agradar a Dios, quisiera que te detuvieras un momento y dijeras: ¿es la manera correcta como lo estoy haciendo? Y de ahí en adelante le digo, Caín lo hizo. No miró Dios con agrado el sacrificio de Caín, pero sí miró con agrado el sacrificio de Abel. Y del sacrificio de Abel no me voy a detener mucho porque
hizo derramamiento de sangre, mirando hacia la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, daría su vida, derramaría su sangre como paga por nuestros pecados. Y esa es la manera como Dios quiere ser adorado. Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Hasta dónde se aplica esta frase pues en nosotros, hermano? Somos responsables por conocer la manera correcta, las maneras correctas como Dios es, y a Él le gusta ser adorado. Jesús lo dijo: la hora viene y la hora es cuando ni en este monte de Samaria, de los samaritanos, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, y el anhelo de mi corazón es que usted y yo seamos de esos adoradores que Jesús menciona, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque además, tales adoradores, Dios busca que le adoren. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con pleno conocimiento de causa. Vamos a ver más adelante en Romanos 12 cuando el apóstol Pablo nos llama a hacer un sacrificio en adoración, un sacrificio con pleno uso de sus facultades mentales. Ahí lo puede usted leer en Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto ¿qué? Racional, pleno uso de su mente, de su cerebro, de su entendimiento. De modo que es tan importante y crucial que el pecador que ha de invocar el nombre del Señor sepa perfectamente lo que está haciendo. Que no llegue el día cuando ese pecador diga: es que a mí me dijeron que solamente con pronunciar ese nombre ya sería salvo. No es suficiente pronunciarlo. Tenemos que saber todo lo que implica invocar. Entonces, invocar es confiar en Dios. Invocar es apelar en consecuencia a Dios. Invocar es reconocer a Dios. Y esa frase entonces se asociaba con una manera correcta de adorarle. Adorar al Dios verdadero. Y entonces venía acompañado de una plena conciencia de adoración, de culto, de admiración, de alabanza, de reconocimiento y exaltación de lo que es Dios, de su majestad, de su poder, de su santidad. Por eso, ¿verdad que no es nada más pronunciar el nombre? Por eso cuando nos dice la palabra de Dios, nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. No, mencionar el nombre de Jesús es fácil. Es lo más fácil. Y hasta la misma gente, cuando usted le predica un evangelio así de superficial, dice: oye, pues yo pensé que era más difícil. Entonces ya nada más con decir Jesús, sálvame, ya soy cristiano. Hermano, todo lo que implica llamar a Jesús Señor, con el pleno entendimiento, con una plena admiración, una plena alabanza, una exaltación, reconocer su majestad, su santidad, su poder, sabiendo que Él es el único y verdadero Señor. Donde quien invoca al Señor de esta manera, con este contexto, con este trasfondo, con este entendimiento, con este pleno uso de conciencia, le reconoce y se somete a su deidad. Y la palabra someterse es un acto voluntario de colocarse por debajo de esa autoridad de Dios. Invocar el nombre del Señor no solamente es pronunciarlo, sino es reconocer su deidad, su poder, su santidad, su justicia.
y someterme a su majestad, a su autoridad, a su poder, a su soberanía, a su palabra y a esa preciosa gracia que nos alcanzó y nos salvó. Entonces, invocar el nombre del Señor es mucho, mucho, mucho más que solamente pronunciar su nombre. Por eso Jesús les reclamaba y les decía a esa generación: ¿por qué me llamas Señor, Señor? No te entiendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. O sea, me estás diciendo que yo soy tu dueño, pero tú no me obedeces. No te entiendo. Y así de incongruentes podemos estar nosotros a los ojos de Dios si usted y yo no nos detenemos a ver la manera correcta que hemos de adorarle, como a Él le gusta ser adorado. De la misma manera, Jesús profetiza en Mateo 7:21, cuando dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero es un Señor, Señor hueco. Es un Señor, Señor vacío, que no lleva contenida una sumisión, una sujeción, una obediencia. Si todavía andamos sin dueño en este mundo, si todavía andamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, si todavía no reconocemos su autoridad, su majestad, su deidad. Y Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Que no sea usted y que no sea yo, hermano. Porque el Señor dice: me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre fuimos, y en tu nombre venimos, y en tu nombre llevamos, y en tu nombre trajimos, ayudamos, fuimos de bendición a personas, y en tu nombre hicimos hasta milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Y parecía que lo hacían en el nombre del Señor. Pero el Señor de señores y el Rey de reyes les contestará: nunca los he conocido. Nunca los he conocido, de veras. Tú dices que me conoces, pero yo no te conozco a ti. Tú dices que me conoces y ni es cierto, pero además no te conozco yo a ti. Hermano, asegúrese, cuando usted le llama Señor, que entienda usted perfectamente lo que significa Señor. Si Él es su dueño, si Él es el Curios, Él es el dueño, usted ya no se pertenece más. Usted le ha dicho: todo lo que soy te lo he entregado a ti, ya no me pertenezco a mí mismo. Pablo lo entendió perfectamente, y cuando se lo expresa a los Gálatas, les dice en el 2:20 de la carta de Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y me subieron a la cruz, no nada más de adorno. Dice Pablo: ya no vivo yo. Él tiene perfecto entendimiento, perfecta comprensión de lo que significa hacerme cristiano, de lo que significa llamarme hijo de Dios y llamar a Jesús Señor. Significa que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ya no vivo para mis ideales, mis sueños, mis aspiraciones. Y continúa Pablo diciendo: y todo lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que estoy viviendo en este cuerpo, en este tiempo, en mi vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo podía decir claramente: Jesús es mi Señor. El mundo, Pablo lo dice de otra manera: el mundo me es crucificado y yo soy crucificado al mundo.
Para mí el mundo no existe, no me atrae, no me guía, no me manda, no me marca el paso en el que debo andar, no me marca la moda en la que me debo de vestir, no me dice las canciones que debo oír, no me dice la música que debo escuchar, ni me dice los lugares a donde debo ir. El mundo está muerto para mí, el mundo me es crucificado a mí, pero además, mundo, no cuentes conmigo. Antes yo andaba ahí y andaba haciendo los deseos de la carne y andaba haciendo los deseos y obedeciendo al príncipe de este siglo, al príncipe de las tinieblas. Dice Efesios 2:8. Efesios 2 nos dice cómo éramos nosotros, ahí andábamos en el mundo, pero ahora, mundo, no cuentes conmigo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sigo vivo, pero ya no vivo para mí, vivo para aquel que murió en la cruz del Calvario y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, hermano, es importante y es crucial que el mensaje del Evangelio sea claro. Que el mensaje del Evangelio sea claro y que brinde un entendimiento de la verdad. Porque cuando nos dice los versículos previos que revisamos la semana pasada, que ellos tienen que oír, sí, ellos tienen que oír, pero hay una palabra que ha de ser predicada y es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero tenemos que saber explicarles qué significa que Cristo vino al mundo. Pues ¿dónde estaba antes? ¿Quién es Cristo? Nació un 25 de diciembre. Sí, pues sí, eso lo recordamos. Y luego murió en una cruz. Pero no entendemos nada de lo que implica la encarnación, la preciosa encarnación de Cristo. La encarnación de Dios hecho hombre. ¿Qué implicaba? Que el Dios omnipotente se humillara para hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, nos lo dice en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, estando en la condición de hombre, humillarse hasta hacerse hombre. Hermano, hacerse hombre fue una gran humillación para nuestro Señor Jesucristo, siendo el Dios omnipotente, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, el creador de todas las cosas, quien hizo todas las cosas y por cuya causa existen también, o sea, subsisten todas las cosas, se hizo hombre. Implica una humillación grande. Pero estando en la condición de hombre, no solamente paró ahí, sino que se hizo obediente a los hombres y fue humillado entre los hombres y recibió de las humillaciones más grandes que un hombre puede sufrir. Y murió de la manera en la que el hombre más vil, pecador, debe morir. Él murió. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Que el mensaje del Evangelio lleve bien claro y que lleve ese entendimiento de la verdad para que pueda entonces ir seguido de una confesión de fe, que proclame, que invoque el nombre del Señor y que cuando ese pecador invoque el nombre del Señor, él sepa que él es pecador y que el Señor es un Dios santo. El que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es importante, decíamos la semana pasada, no solamente es el oír y no solamente es el predicar. Lamentábamos esta semana pasada en la enseñanza del domingo pasado que la mayoría de las iglesias enseñan y predican a un Dios de misericordia y un Dios de amor, y decíamos, lo es. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Pero insisten tanto que socavan y lo hacen a costa de sacrificar, de disminuir, de rebajar la santidad de Dios. Y no se predica su justicia, su santidad,
Y no se predica que Dios es fuego consumidor. Y no se predica que sin santidad nadie verá al Señor. Se predica un evangelio diluido, suavecito, que la gente pueda recibir. Que la gente pueda recibir. No se predica un mensaje que implique sacrificio. Y no digo sacrificio, pero aún lo que significa morir a mí mismo. Oír, hermano, oír tiene dos connotaciones. Una es solamente oír ruido, oír sin entender. ¿Oíste? Sí, oí algo. ¿Pero qué fue? No, pues no sé. ¿Usted ha oído así? Sí, yo sí he oído, en ocasiones oigo ruidos y, oye, ¿qué fue eso? Pues no sé, pero sí escuché algo. Esa es una connotación, pero en la connotación del contexto en el que estamos hablando, oír significa entender lo que estoy oyendo. Oír es entender el significado del mensaje. A eso se refiere la palabra oír. Que por algún medio u otro las personas lleguen al conocimiento de la verdad. En el contexto que nos ocupa es oír el evangelio. Y no oírlo como oír ruido nada más, sino entenderlo. Entonces la palabra oír implica un entendimiento y después una obediencia. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Lo habíamos dicho. Y sí, me puede decir la definición, aunque no es una definición, que viene en Hebreos 11, ¿verdad? Después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, está bien esa, pues está bien. Quédese con esa definición de fe. Pero agréguele esta otra. Fe, dijimos, fe es creer de tal manera que te lleve a obedecer. Si tú dices que crees, pero no obedeces, realmente no has creído. ¿Sí queda claro? Fe entonces es obedecer. Oír para tener fe, para poder creer, para que me lleve a obedecer lo que Dios dice que tengo que estar haciendo. Eso es la fe. Y hermano, el evangelio entonces puede llegar a las personas cuando ellos oyen de esta manera. Y leer es una forma de escuchar. De alguna manera la verdad puede llegar a ellos y con la ayuda del Espíritu Santo abrirles el entendimiento. Cuando el evangelio es predicado a las personas van a preguntar, van a hacerte preguntas. Y usted y yo hemos de estar en obediencia a Dios, enteramente preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Las personas que te escuchen predicar te van a hacer preguntas. Cuando Jesús le estaba predicando a la mujer samaritana le hizo preguntas luego, ¿verdad? Le dijo, oye, a mí me enseñaron esto, ¿tú qué dices? Y Jesús le contestó. Cuando a Pablo Pablo predicó el evangelio, las preguntas que le hicieron, él las contestaba. Cuando Jesús predicaba el evangelio, le preguntaban y él contestaba. Entonces usted y yo tenemos que estar preparados para responder, para contestar conforme a lo que dice la palabra de Dios. No con las palabras que Dios le dé a entender en ese momento, déjeme lo pongo entre comillas, sino con lo que dice la palabra de Dios. Y entre más frecuentemente la gente escuche el evangelio, es mejor.
Y entre más veces usted y yo escuchemos el Evangelio, mejor. Porque van a pasar muchos años y todavía usted y yo tendremos mucho que aprender acerca de ese Dios Santo. No, nadie puede decir que conoce a Dios a plenitud. Pablo en Romanos capítulo 1, 18 y 19 nos deja ver que lo que de Dios se conoce, o sea, hay una parte que de Dios se conoce. Y se ha llegado a conocer no porque usted o yo o alguien haya sido muy inteligente y se haya puesto a estudiar concienzudamente teología. No es por el entendimiento, no es por el razonamiento. Pero lo que de Dios se conoce, dice ahí Romanos 1:18, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, tenemos un Dios que nos ha dejado ver una parte de lo que es su gran deidad, su persona. Conocemos un poco de sus atributos, unos pocos de sus atributos. Conocemos los atributos, lo que le hace característico, lo que es característico de Dios: su santidad, su soberanía, su bondad, su amor, su misericordia, su compasión, su paciencia. Y cada uno de esos atributos es digno de que usted y yo nos detengamos a leer para conocer mejor a Dios. Entonces, cada vez que usted tenga oportunidad, escuche el Evangelio. Escúchelo. No se canse de escuchar. No diga en su corazón: ay, otra vez le toca predicar al hermano Pedro Ventura, de seguro otra vez va a salir con la predicación del Evangelio. Pues ya me lo sé. Tenga paciencia, el Espíritu Santo, yo no, pero el Espíritu Santo le hará conocer cosas nuevas de ese Dios infinito, infinito en bondad, infinito en poder, infinito en majestad. Entre más veces lo escuche, mejor. Y escúchelo con atención, escúchelo con un corazón dispuesto a escuchar, dispuesto a entender. En el Antiguo Testamento, cuando se leía la ley, después de que mucho tiempo no se leía la ley, alguien la encontró por ahí abandonada, sacaron los libros de la ley y fue leída al pueblo, y el pueblo se convocó para oír la ley, y dice la palabra de Dios que ellos ponían en su oído de tal manera que pudieran entender, ponían mucha atención, con un corazón dispuesto para entender y aprender cosas nuevas. Aprender para poder aprender. No es un juego de palabras. Miren, aprender sin H es adquirir nueva información. Aprender con H intermedia es que usted lo sujeta y lo hace suyo. ¿Sí entiende la diferencia de la palabra? Eso es lo que necesitamos hacer con la palabra de Dios. Aprender para poder aprender. Y entre más veces la escuche, mejor. Escúchela con atención, escúchela procurando entender. Por eso le digo, es importante que el mensaje que sale desde los púlpitos sea un mensaje de la verdad del Evangelio. El verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio, la verdadera palabra de Dios. Romanos capítulo 10 entonces llega a ese punto donde lo triste de esta sección de los capítulos 9, 10 y 11 es el verso 16. Porque dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Esa es la parte triste. Y aunque está hablando del pueblo de Israel, esa realidad sigue vigente hasta el día de hoy. Cuando usted predique el Evangelio, cuando vayas a predicar el Evangelio, la manera como lo hagas, hazlo claro, hazlo tan claro que la gente pueda entender. Pero hay una verdad: no todos van a recibir el Evangelio. Y esto no es para desanimar a nadie,
pero el mismo profeta, lo decíamos la semana pasada, fue llamado a proclamar y le dice en Isaías capítulo 6, ve y predícales, ¿verdad? Y predícales, muy bien, pero ve y les vas a decir, pero no te van a oír. No van a entender, van a tapar sus ojos, van a tapar sus oídos y no te van a hacer caso, pero tú ve y predícales. Y diría alguien lógico, pues entonces ¿a qué voy? Pero Isaías dijo, sí Señor, yo voy a ir y les voy a decir, ¿hasta cuándo quieres que les diga? Hasta que todos te rechacen, pero va a haber un 10%, ahí habla de un porcentaje, ahí habla de una cantidad mínima de los que sí te van a oír. Porque Dios siempre ha guardado un remanente y hasta la fecha, hasta el día de hoy, ese remanente, esa palabra sigue siendo importante en la predicación del Evangelio. El Evangelio no es de grandes multitudes. El Evangelio no es mayoría. Si el verdadero Evangelio fuera un partido político, como han tratado algunos de hacerlo, no ganaría las elecciones. El verdadero Evangelio no ganaría las elecciones, porque nunca va a ser mayoría. Lo siento. Si usted pensaba hacerse político, mejor arrepiéntase, ¿verdad? Entonces nunca va a ser mayoría. No todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron. Aunque así de claro se les predicó, así de claro se les enseñó, de una y de muchas maneras, no todos obedecieron al Evangelio. De tal manera que en Isaías 53, vaya conmigo a Isaías 53 por favor, y en el primer versículo comienza el versículo diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová? Mi teléfono. ¿Sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? Desde hace tiempo, cada que paso por aquí, por este pasaje, no puedo dejar de pensar en el eunuco etíope. Porque precisamente dice la carta de Hechos 8 que iba leyendo esta porción de las Escrituras. Y era un hombre que yo no sé desde cuántos años tenía, pero él venía a Jerusalén a adorar. No era judío, pero desde Etiopía hacía el viaje él en carreta para adorar. Y él venía de Jerusalén ya de adorar. Y dice la palabra de Dios en Hechos 8 que él iba leyendo este pasaje de Isaías. Cuando se le acercó Felipe, llevado por el Espíritu al desierto, se le emparejó Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el eunuco? Claro, pues ya me lo sé todo. Pues, a mí me dio el discipulado José Luis, a mí me dio el discipulado Humberto. Claro que me lo sé, soy bien educado. Es más, Josué me enseñó, ¿verdad? ¿Qué dijo el eunuco? Pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo enseña? Hágame el favor, que no se diga eso de alguien que salga de aquí, por favor. Que cuando la gente que nos visita salga de aquí, salgan con pleno entendimiento de lo que es el Evangelio. Para que si alguien les pregunta, diga, sí lo sé. Ese eunuco ya venía de adorar. Ya se dirigía feliz a su casa por haber cumplido ese anhelo de su corazón de adorar al Dios verdadero. ¿Y por qué digo que venía de adorar de una manera
con el mejor anhelo de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo vio y Dios envió, el Espíritu Santo envió a Felipe para que le explicara. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explicó? Nadie se detuvo a explicárselo. Y aunque se lo hubieran explicado hasta la fecha, los judíos, y lo señala hacia la cámara, no enseñan este pasaje. No lo enseñan. No podían haberle explicado a ese eunuco acerca del Salvador. Y entonces Felipe comenzó a enseñarle todas las cosas a partir de ahí, que era Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ese era Jesús y le empezó a predicar el Evangelio. Y cuando llegaron al punto del bautismo físico, el eunuco no dijo, bueno, pues a ver si a la otra vuelta que me dé, aprovechamos para que haya bautismos y me bautizas, ¿verdad? No, llegaron a cierta agua y el eunuco, ¿qué dijo? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, si crees con todo lo que hemos estado explicando en estos minutos, si crees de todo corazón, bien puedes. Y mandó parar el carro, bajaron a un estanque y fue bautizado. Y subieron contentos. Y dice la Escritura que el eunuco siguió gozoso su camino. El alcance mundial de la salvación, hermano, el alcance mundial de la salvación. Pero Isaías 53 nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la palabra anuncio no se refiere a otra cosa más que al verdadero evangelio de Jesucristo. Tenemos muchas cosas de qué platicar, tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas que decir mientras nos tomamos el café con nuestros compañeros de trabajo, o mientras con nuestros compañeros de la escuela, o con nuestros vecinos. Podemos hablar del clima, podemos hablar de política, podemos hablar de economía, a la mayoría le gusta hablar de las modas, pero hay un anuncio que tiene que ser dado por aquellos que lo han recibido, y es que Jesucristo es el Salvador del mundo y que viene un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y la voz más dura que podrá escuchar el mundo sin Cristo ese día será que ellos prefirieron sus propios medios de salvación que aceptar lo que Dios les estaba dando para salvación. Que ellos prefirieron vivir cumpliendo su justicia propia, sus propias buenas obras, sus propias justicias, que obedecer la justicia de Dios. Nadie podía cumplir y satisfacer la justicia del Dios Santo. Nadie. Solo uno. Y ese que pudo y puede cumplir la justicia de Dios se llama Jesucristo. Nadie más. Apegados a la justicia de Dios, ninguno de nosotros podía ser salvo. Porque la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Solamente Jesús podía satisfacer esa justicia propia. Y usted y yo hemos entendido que no es por justicia propia, que no es por lo que nosotros podamos hacer, sino es que es la justicia que Cristo cumplió para con el Padre. Esa justicia puesta en cada uno de nosotros. Es la única manera en la que usted y yo nos vamos a poder presentar delante del Padre el día que Él venga por nosotros. Es la única manera y no hay otra. No hay otra. No todos obedecieron el Evangelio. Y eso, hermano, es lamentable. Porque si el hombre fuera consciente de su condición, si el hombre fuera consciente de su condición espiritual delante de Dios, que va
a 1000 kilómetros por hora en esa carrera desenfrenada hacia el infierno, hacia la perdición eterna, y se diera cuenta que está perdido, pero que hay un Dios que le amó y que quiere salvarle, que murió en la cruz del Calvario para salvarle, ese hombre clamaría por salvación. Pero lo triste es que no todos obedecieron. Y permítame ponerla en futuro. No todos obedecerán al Evangelio. Esa es la parte triste. Y a pesar de que al pueblo de Israel se le anunció, no obedeció. Y aunque ellos digan, no han oído, yo no sabía, no hay nadie en este mundo, no hay ninguno que el día del juicio del gran trono blanco pueda alegar que no sabía. Porque los siervos de Dios, los hijos de Dios, obedientes a sus mandamientos, irán a la calle y predicarán el Evangelio a toda criatura, a todo Guadalupe y hasta los otros municipios y las demás ciudades y los demás países escucharán del mensaje de salvación. Y entonces Pablo nos lleva al verso 18, cuando dice, ¿cómo que no han oído? ¿Cómo es que no han oído? ¿Cómo pueden decir los judíos, cómo puede decir Israel que no ha oído? Si dice aquí, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Por toda la tierra se ha anunciado. ¿Y cuál es ese anuncio? ¿De qué manera es que Dios se ha revelado al mundo, hermano? Dice la palabra de Dios y está citando al Salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De modo que cada que usted o cada que una persona sin Cristo puede ver un amanecer precioso, la salida del sol o la puesta de ese sol tan precioso que se ve, los paisajes, quienes aman los atardeceres podrán entender lo que es ver un atardecer con toda su majestad y todos los colores y la mezcla de colores que hay y esa es, hermano, la proclamación más grande, la predicación del Evangelio más grande que una persona pueda oír, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero nosotros nos detenemos y decimos, qué bonito amanecer. No, qué bonito el que hizo amanecer. Qué precioso es el que está permitiendo este atardecer, el que hizo los cielos, el que hizo ese sol, el que hizo esa mezcla de colores que se amalgaman en esa imagen que nos deslumbra. Pero veamos al Creador, no la creación solamente, veamos al Creador. Por eso nadie podrá decir el día del juicio, yo no conocía, a mí no me dijeron, a mí nadie me dijo nada. Pues no levantaste los ojos al cielo, no pudiste ver las estrellas, no pudiste ver la luna, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, no pudiste verte en el espejo, que eres creación de Dios. Y cuando los que hemos tenido la oportunidad de ver los libros de anatomía, nos quedamos asombrados por la enorme, grande, infinita sabiduría del ser creador que nos hizo. Y cuando vemos la fisiología nos vamos para atrás, cómo funcionan a la perfección los órganos, los ojos, el corazón, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema nervioso. Nos vamos para atrás y adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová? Son pocos los que van a oír el Evangelio.
No se preocupe, Jesús lo dijo desde su predicación: los muchos y los pocos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. La senda ancha y la senda estrecha. La puerta amplia y la puerta estrecha. ¿Por cuál camina usted? ¿Por cuál va a caminar la mayoría de la gente? La gran mayoría va por la senda ancha. En su gran carrera de disolución, dice el apóstol Pedro. Y te van a ultrajar, porque somos de los menos, somos de los raros, somos de los locos y somos de los extraños. Somos de los fuera de moda, somos de los distintos, somos de los que son bien, ese es bien rarito. Es que es cristiano. Pobrecito, déjalo entonces. ¿Verdad? No le hace, somos de los raros. No somos de los populares. No somos de los que llenan sus redes de likes. ¿O cómo se dice? De likes. Somos raros. Porque no todos obedecieron al Evangelio. Atendamos entonces, hermano, la palabra que nos ha sido dada para asirnos a ese precioso mensaje de redención. Porque viene un día, el día de la gran retribución, el día del juicio. Terminamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor. Hemos citado 2 versículos de este capítulo, pero ahorita sí quiero que vaya conmigo al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y ahí vamos a estar terminando, porque no todos obedecieron al Evangelio. Y cuando dice que no todos obedecieron al Evangelio, hermano, piense por favor en su familia, piense en sus hijos, piense en sus papás. Con tristeza y compasión, piense en ellos. Pero su responsabilidad es predicarles el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Darles buen testimonio de que usted ha nacido de nuevo. De que usted es un hombre, una mujer que ha sido perdonada. Que usted es diferente. Que usted fue comprada por un precio de sangre. Amén. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, y leíamos el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Y hasta ahí usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios, porque hemos creído. Hasta ahí, hasta este punto, usted y yo estamos porque hemos creído, por su gracia, por su misericordia, porque Él nos permitió conocerle y nos llevó al arrepentimiento. Y entendemos perfectamente lo que significa y lo que implica creer en el Evangelio. Y dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Usted y yo no somos condenados, no seremos condenados. No hay condenación, dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Esos somos usted y yo. Pero el que no cree, esa es la parte del verso 18, pero el que no cree, pero todos los que no obedecieron al Evangelio, dice aquí, ya han sido condenados. Ya fueron condenados. Está hablando en tiempo pasado. Ya fueron condenados. La condenación es no creer.
Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Somos responsables por predicar de la luz, por predicar la salvación. Pero no todos obedecerán al Evangelio. Vamos a orar, hermano.